Sí, son las 20:010 La y temperatura 17 grados 1. es todo como para verificar que estamos Sí, en sí, vivo. sí. Pues si no nos Checklist. preguntan, ¿va grabado el programa? No, está pasando ahora. Lo que pasa acá, pasa allá. Increíble. Bueno, ¿cómo andan? Qué, Muy bien. Muy bien, contento de estar acá. qué bueno, qué La verdad bueno. que sí, la verdad que estamos muy contentos y desde ya, no importa, ustedes lo saben, pero usted no lo sabe. La tensión que hay en esta producción desde que llegás hasta que te sentás es maravillosa. Es porque es muy buena la máquina de café. Sí, Es la virtud que tiene el canal. La Puede máquina ser. de café es muy buena. Puede sí, ser. sí, sí. Pero Y la Leo verdad- también que los mima, ¿no es cierto? Pero de verdad estamos Sí. muy agradecidos porque la verdad nos han mimado. Es que vos sabés muchísimo. que Qué bueno. nosotros con Caro, cuando arrancamos este programa hace ya más de 2 años, desde que empezamos dijimos, vamos a mimar, no es que lo dijimos, vamos a mimar a los invitados. Y todos los invitados son mimados. Y que al principio eran todos por Zoom, así que Claro, imagínate eran- que era claro. todo nos Bueno, veía. yo sé, Arrancaron la- nosotros tuvimos una- Claro, es un verdad. Zoom. Claro. Es verdad, es Sí, verdad. pero ya ni me acordaba hace Sí, cuánto. sí, sí, es verdad. ¿Fue en español? Sí. Sí, pero fue antes de Cristo. Puede Para ser mí, porque mí no piquiningui, así que es muy probable. la pandemia para mí es antes de Cristo. Ahora Bueno. va a ser antes de la pandemia y post pandemia. ¿Cuánto tiempo por año están juntos trabajando? Ah, Uy, no sé, es difícil definirlo en Pero- tiempo porque... real. porque Hubo años y años, ¿no? También. sí. Y además, por ejemplo, cuando escribimos el libro de Padres e Hijos Juntos, Sí. no fue que nos juntamos y dijimos, bueno, nos vamos a juntar y vamos a trabajar juntos un tiempo y después fue mucho idas y vueltas de mails, de llamadas, de videollamadas. Mi viejo pasa mucho tiempo en México, en España, en otros Un lugares. pibe viajado, ¿viste? Sí. Y entonces, Yo- claro. Yo vivo todo el año, casi todo el año acá, y nos mantenemos en contacto así que no sé decir cuánto tiempo, pero cuando trabajamos juntos tenemos mucho ese ida y vuelta De- bastante fluido. Fluido. Bueno, diría yo. para Y- Vamos a hacer ir a la los inicios, presentación, algunos de los inicios. claro, los inicios para ubicarlo bien. ¿Cómo le va a Karin? Muy buenas noches. Con esa muy boca bien. fresa. Sí, sí, rojo, rojo, siempre pasión. Y vamos a hablar justamente de la pasión por la psicoterapia, por la psiquiatría de los Bucay, de Jorge y de Mian Bucay. Y vamos a compartir este momento en un ida y vuelta entre padre e hijo, hablando un poco de ellos y de la profesión. Mira. Yo encuentro mucha relación entre el trabajo de terapeuta y el trabajo de maestro. Para mí, la terapia tiene mucho de docencia. No está enfocado como la docencia a una verdad que hay que mostrar, pero sí está enfocado desde el lugar de lo que significa la palabra maestro. La tarea de padres es imposible. Es muy, muy, muy difícil. Ser padres y madres. La tarea de criar a una persona para salir al mundo es bien difícil. Sobre todo, diría yo, ya que lo decís ahora, criar a otro, educar a otro, formar a otro, para que pueda sin ti. La gente habla mucho del talento para hacer las cosas, ¿no? Y yo digo, el talento es, en mi definición de talento, lo que uno ha hecho con las virtudes que ha ligado en el reparto azaroso de habilidades. A mí me parece que, en última instancia, entonces, la pregunta que queda es, para nosotros los terapeutas, ¿cuál es nuestro rol en una sociedad como esta? A veces un poco desmembrada, a veces distorsionada por la carrera del consumo, a veces oscilando entre ser feliz y sobrevivir. ¿Cuál es nuestra tarea? Bueno, está- ¿Opinás igual ahora o ya? No, eso era antes, ahora no. Mira, las preguntas se repiten porque no hay respuestas definitivas. Pero en realidad no hay respuestas definitivas en realidad a nada, ¿no? Nada tiene una respuesta definitiva porque somos un cambio permanente, nuestra mirada cambia y porque obviamente la famosa frase de nadie se puede bañar 2 veces en el mismo río incluye que vos no sos el mismo. Tal cual, Claro. no solamente el río. No solamente el río y el agua, sino que vos ya no sos el mismo que eras. Entonces, hablar de definiciones, digamos así, sabiendo la definición de lo que es una definición, ¿no? A veces uno se pregunta qué es una definición. Definición es un concepto que le pone fin a algo, que dice esta palabra viene de acá hasta acá y ahí termina. Y eso define. Pero estos límites son muy relativos, ¿no? Demián, cuando recién estabas hablando ahí, ¿ya eras padre? Sí, claro, claro. Ah, Hace... Por Porque eso, no es lo mismo por hablar- eso decía, No, que no. qué difícil ser padre, qué difícil. Y el otro le dijo, viste, bueno, ahora que lo decís te voy a Que tus hacer hijos este te lo devuelvan, comentario. decía la Bobe. Hace 14 años que soy padre, mi hijo mayor tiene 14, mi hijo menor tiene 11 y bueno, me parece que está claro que es una tarea imposible, más allá de la experiencia.
Freud decía que había 3 tareas imposibles. Sí. Educar, gobernar y hacer terapia. Esas eran las tres Vos tareas ahí imposibles. en el video, Jorge, decías que un ser humano lo que hace es con las habilidades, con los dones. El con talento, sí. Eso significa el talento. ¿El terapeuta también acompaña un poco como el escultor en sacar y desarrollar y qué queda de esa habilidad? Bueno. Habilidades que a lo mejor el propio paciente no sabe que las tiene. Sí, sí, sí. Pero ese es exactamente eso. Como dijiste vos, el escultor. No es un pintor. No es un No escritor. es por arriba. No es aquel que de afuera pone. No va a poner Claro, en, sino que va a en la sacar. persona Va a sacar, lo que claro. no hay, va a sacar lo que hay que hacer es le está estorbando. Exactamente. Por eso, en realidad, de lo que se trata terapia, y es muy interesante verlo así, es de descubrir Claro. la persona que hay en vos. Descubrir. Sacar todo lo que te han puesto en tu educación para cubrir lo que vos sos, en realidad. Y de eso se trata, ¿no? La terapia es... ¿Cómo puede ser que este tipo haga tanto terapia si en realidad lo ves si es una mala persona o es un tarado? Es que el terapeuta no te cambia, ¿no? Vos entrás a terapia Julian Weich y deberías salir más Julian Weich que antes. Si no, hay algo que está funcionando mal. Julian Weich. No, al contrario, Julian Weich funciona mal si trata de no ser él. El cuento es este. Un gurú, digamos, de la India, que tiene un ashram, el lugar donde los gurúes dan sus clases, y de repente uno de los discípulos pasa por frente a la tienda de él y lo ve sentado en la alfombra llorando. Nunca había visto llorar a su maestro, así que entra, se sienta, no quiere interrumpir, se sienta a su lado, espera que el maestro termine de llorar, y cuando termina de llorar le dice: ¿qué te pasa, maestro? Dice: tuve un sueño que me dejó así. Soñé que había una escalera frente a mí que conducía al cielo. Me di cuenta que era un símbolo de que mi vida terminaba. Pero igual me animé a subir por ella. Cuando subí, arriba, alguien, Dios, quién sabe, me preguntaba: ¿por qué no fuiste como Jesús? ¿Por qué no fuiste como Abraham? ¿Por qué no fuiste como Moisés? ¿Por qué no fuiste como Buda? Y a mí me dio tanta vergüenza no tener una respuesta que me puse a llorar. Y me desperté llorando y seguí llorando hasta ahora porque no tengo esa respuesta. Y cuando terminó de decir esto, el alumno también se puso a llorar. El maestro dijo: pero por favor, mira, querido mío, no quiero ser el causante de tu pena, de tu agobio, por favor no hagas esto. No, es que yo lloro con el mismo disparador, pero no lloro por lo mismo. ¿Cómo? Nadie sabe quién se va a morir antes, así que si yo me muero ahora, antes que tú, antes que todos, y llego al cielo, y subo por esa escalera, y Dios me pregunta: ¿por qué no fuiste como Moisés, como Abraham, como Jesús o como Buda? Yo sé lo que le voy a contestar. Yo le voy a decir acusadoramente, le voy a decir: ¿por qué no me diste las herramientas para que yo sea como ellos? Eso está muy bien, dijo el maestro. Entonces, ¿por qué lloras? Porque tengo mucho miedo que después me pregunte: ¿por qué no fuiste vos mismo? Yo te di todas las herramientas para hacerlo. Claro. Y el desafío es ese. El desafío es ser quien eres, ser quien sos. El desafío no es parecerte a otros. Y la tarea del terapeuta consiste en ayudarte a que seas quien sos. El mejor vos que podés llegar a ser, ¿no? A que te aceptes, te quieras y vayas. Sí, que te quieras mucho, por favor. Pero suena, viste que a veces decir que uno se quiere suena egoísta, egocéntrico. Sin embargo, lo más sano del mundo, quererse. Bueno, no existe una salud posible si no tenés una buena relación con vos. El que dice que quiere mucho a los demás y no se quiere a sí mismo, miente. O no quiere mucho a los demás, o no es cierto que no se quiera, es que no lo sabe. Es antinatural, sé. ¿no? ¿Es antinatural? No sé, me parece decir eso. Decir que no se Quiero quiere. mucho a todos, pero no me quiero a mí. Es como que... La gente lo Bueno, dice. a mí me gusta mucho para eso la historia clásica de Narciso. ¿No? Que hablamos, todos hablamos de narcisismo, cuando alguien se quiere mucho a sí mismo. Uy, qué narcisista que es. De hecho, está muy de moda ahora la palabra narcisista como algo bastante complicado. Porque es eso, ¿no? No puede ver a otros, teóricamente. Pero me parece que, y todos conocemos la historia de Narciso, ¿no? Narciso era este muchacho que era tan bello, que estaba enamorado de sí mismo, y un día se sentó frente a un estanque a contemplar su imagen y se quedó tan enamorado de su propia imagen que se fue reclinando sobre el estante hasta que cayó dentro del estante, se ahogó y ahí nació una flor que se inclina sobre el estante, que es el narciso que todos conocemos, ¿no? Que esta es la historia clásica de Narciso y todos entendemos lo complicado que sería amarse a uno mismo. Desde esta perspectiva, Sí. es como que estar enamorado de uno mismo no está muy bueno, te va a llevar a un mal final, es lo que Sí, es sí. el aprendizaje de la parábola. A terminarte vos mismo. Claro. Pero lo que pasa es que falta una parte.
en el cuento este que tenemos falta una parte, que es ¿por qué Narciso se queda mirándose tan embelesado en su propia imagen? ¿Cuál Sí. es su necesidad? Claro. Y la respuesta es sorprendente, es la primera vez que se ve. Claro. Porque cuando Narciso nació, la madre de Narciso, que se llama Liríope, consulta a un adivino, a Tiresias, un oráculo, que le dice que Narciso va a vivir una larga vida siempre y cuando no se conozca a sí mismo. Entonces Liríope, asustada por esta profecía, empieza a tapar todos los espejos y todas las fuentes de agua y cualquier lugar donde Narciso se pueda reflejar. Entonces Narciso no se conoce, nunca se ha visto. Entonces cuando llega al estanque y se ve, por supuesto que se queda embelesado. Narciso no puede amar a nadie antes, no porque está enamorado de sí mismo, sino todo lo contrario. Porque no se conoce a sí mismo. Claro. Si no se conoce a sí mismo, claro que no puede amar a nadie y es distante y altivo y altanero. Pero porque no se conoce. Entonces, a mí me parece que básicamente lo importante es, primero, conocerte. Conocerse y amar están como muy cerca. Emparentados. Me parece que están muy cerca para mí. No sé qué pensás vos, pero para mí están muy cerca. Pero yo diría, en principio, conocete. Porque si no, sí que no vas a poder amar a los demás ni a vos. Después hablamos. Mira, es tan así que el Antiguo Testamento tiene muchas contradicciones en su lectura profunda, ¿no? Y una de las contradicciones es que hay dos momentos donde dice dos cosas aparentemente totalmente Opuestas. contradictorias. Claro. En el Génesis dice, solo se ama aquello que se conoce. Y después en el Eclesiastés dice, solo se conoce aquello que se ama. Olé, contame cómo es. ¿El huevo Claro. o la gallina? Y, la ¿Cuál contra- agarró y primero? lo interesante, como dice Demián, es que la contradicción no es tal porque son la misma cosa. Tal cual. Claro. Conocerse y Enunciada de amarse, otra manera. Conocerse y amarse es lo mismo. Además van pasando etapas, creo que uno va creciendo también, tiene que ir aceptando cambios, o sea que ese conocerse a uno mismo está en permanente transformación. De seguro. Y uno también tiene que amarse Muy bien. Y si a e eso le incluir. agregamos, en realidad, que ni siquiera sabemos qué quiere decir mucho la palabra amar, Claro. porque la imagen que tenemos es Alberto Sordi caminando por la playa. Sí, es el Al- amor al hollywoodense. encuentro, sí. Sí. El amor de Hollywood. El amor de queremos que- Hollywood. Y eso no es el amor. Bueno, por lo menos vos, para a mí, ver, ¿no? vos, Para mí. más allá de lo que haces hoy, tuviste tu propio programa de televisión que fue El Buscador en el año Claro. 2002 y queremos recrear, no ahora, sino Aparte, que me parece, Cari nos ¿no? lleve. Como No, que algo Cari nos lleve. No, pero digo, qué revolucionario, ¿no? Sí. Poner en la tele en En valor. aquel entonces, sí. Sí. A ver, Contanos, Karina, Cari. ¿dónde nos Vamos llevas? vamos a viajar al año 2002 a la televisión argentina de ese momento para ver imágenes del Buscador, el programa conducido por Jorge Bucay, que escuchaba los problemas del público y además transmitía sus conocimientos. Mira. Miedo a envejecer es nuestro tema hoy. Tan preocupado te tienen. cual. ¿Por qué? Y mira, para decirte en breves palabras, alguna vez fui tan joven como vos y algún día vas a tener mi edad vos. Queremos demostrar en este programa que en todo caso, podemos cosas diferentes. No podemos algunas que pudimos, pero podemos otras que antes no podíamos. ¿Qué les pasa a ustedes con el abandono? ¿Qué les pasa con abandonar o con ser abandonado? ¿Cuál es tu nombre? Adriana. Adriana. Yo siempre me pregunto quién es realmente el que abandona, si el que hace la acción o el abandonado. Ajá. ¿Y por qué te preguntas eso? ¿Por qué crees que el Porque- abandonado tiene que ver en esto? Yo he sentido que he abandonado muchas veces, pero que en realidad me habían abandonado antes. ¿Qué valores hay que tener en una familia para que a vos te parezca que la familia está conservada? Una reunión, por ejemplo, reunirse. ¿El valor de juntarse en familia? ¿Decís vos? Juntarse, Muy bien. hablarse por teléfono por lo menos. Estar en comunicación. Creo que hay algunos valores que para la mayor parte de la sociedad son estables y que permanecen en el tiempo y que posiblemente estos sean los valores culturales. A veces se dice que las crisis sociales son crisis donde cambian los paradigmas, donde en realidad algo que estaba establecido de una manera pasa a ser de otra y que hasta que la sociedad no encuentra sus nuevos paradigmas y revisa sus valores como sociedad, la crisis no termina. ¿Qué fue este Dicho buscador para en vos? el 2002, Sí, que tal cual. veníamos de la crisis del 2000, no, porque hagamos contexto. Qué joven ese muchacho. No, veníamos de la crisis del 2001, así que hablar de la sociedad y de revisar los valores ¿Qué era... significó el buscador para vos, Jorge? Mira, la verdad fue un gran desafío. Primero, yo no había hecho nunca televisión. Eso, claro. Jamás en la vida, yo no sabía nada de medios ni de nada y además me daban bastante miedo. Ahí vimos a Gabriela Radice, Sí. Sí. la conductora, ahora gran amiga,
que fue un puntal impresionante. Porque ella ya tenía un poquito más de experiencia. Claro. No sé, pero sintonizamos muy bien, yo la seguía, ella estaba, yo me sentía muy acompañado. Gustavo, el director, que me decía, cuando había que cortar, me decía, no lo cambies, déjalo así, pero agregar esta cosa. Y aprendí mucho, pero además teníamos la sensación, todo el equipo, éramos cinco colegas que me asesoraban también, con la única condición que tenían ellos y yo, que no podíamos tomar pacientes. Yo tenía prohibido y cancelado tomar pacientes y había firmado un contrato con el canal que decía que en mi programa no se anunciaban ni terapias, ni medicamentos, ni medicinas, ni lugares de tratamiento. Porque yo no quería que nadie pensara que eso era estaba para cobrar más cara la consulta. que eso estaba lugar hecho para para buscar eso. pacientes, porque primero que no los necesitaba y segundo no me parecía bien. Así que era una tarea muy noble, ¿no? La verdad. Y creo que a mucha gente ahora le viste que sirvió. está de moda, que se usa mucho, ayer lo hablamos con tu Sam, el coacheo. Viste que está como que el coach, Sí, el coach, sí. el coach, el coach. Vos fuiste precursor, no sé si se llamaba coaching. No se llamaba, no, Pero claro. ¿sentís que sos parte de los coach o no estás No, porque dentro? son disciplinas La verdad diferentes. que como lo llames siempre puede cambiar. Pero lo Hablando que importa- para bien, ¿eh? No digo Yo del era- coach como algo Yo era lo peyorativo. mismo que soy hoy, un divulgador de aspectos de temas que tienen que ver con la psicología, bajados al lenguaje popular. Eso soy. La verdad, como dije antes, yo soy más un docente Sí, que un sí, un terapeuta. terapeuta. Y eso es lo que creo y eso es lo que siempre fui. Me parece que no hay otra cosa. Yo soy terapeuta cuando estoy acá, cuando escribo, cuando hago un programa, cuando doy una nota, porque eso es lo que hago, porque eso es lo que amo hacer. porque ¿Sentís que eso es lo sos sé eso, hacer. terapeuta? Cuando te preguntan qué sos, terapeuta. Yo soy un ayudador profesional. Eso, así me defino. Porque un terapeuta tiene muchas connotaciones, muchos significados, ¿no? Tiene más límites. Yo pensaba ¿no? cómo No, se... tiene- Porque la profesión lo limita un poco. Porque ¿Sabes si de es dónde viene terapeuta- la palabra terapeuta? Viene de una secta de cristianos que ayudaban a los leprosos, a los que nadie quería acercarse. Claro. Y ellos eran sus terapeutas, los que los ayudaban, los que los sanaban en realidad, los que los curaban. Yo no soy eso. Además, hace muchos años que no trabajo con enfermos. No, me parece que ese es el movimiento que el tema del coaching pone así como muy a la vista, que es que el proceso de terapia o este proceso de estar con alguien hablando de lo que le pasa a uno y tratando de ver cómo acercarse mejor a lo que uno quiere, eso no es necesario estar enfermo para querer tener ese proceso. Y además ¿no? definamos enfermos, pero bueno. Bueno, eso es en que otro programa. posiblemente, Cuando venga- posiblemente, ¿Qué? se va diluyendo esa definición y todos Sí, podríamos pensarnos enfermos sí, claro. y todos podríamos pensarnos sanos. Tal Sí, cual, sí. tal cual. Y Bueno, entonces- hablaban de colegas, hay una colega, hay una amiga que les manda este saludo. Hola, querido Jorge. Hola, Demián, ¿cómo están? Qué gusto verlos juntos. Ahí están, en Argentina. Me alegra tanto, Jorge, que estés en Argentina de vuelta y conectándote con tu gente. Bueno, paso por aquí desde Roma en el día de mi cumpleaños para desearles lo mejor. Ustedes saben lo que los quiero, lo que valoro el trabajo de ambos y cómo voy siguiendo sus pautas en la vida. Un besito enorme, que Dios los bendiga. Cuídense mucho y disfruten mucho de estar juntos, que juntos son dinamita. Un abrazo gigante. Chao. ¿Dónde es ahí? Sí, Sí, esa es la de Roma. La otra. La Roma, París y Dakar. Tenemos una Sí. cámara en cada país. Sí. Pilarcito, te queremos mucho y te extrañamos mucho. Te mando un beso, gracias. ¿Y cómo se complementa el ser terapeuta y el autor? ¿No? O autores. Es una forma más de llegar. Yo, la verdad, así como nunca pensé tener un programa de televisión, nunca pensé escribir un libro, en realidad. La verdad. Claro. No era mi objetivo. Esto sucedió, ¿no? Como muchos años después te sucedió a vos también, en realidad. Siempre me siento como muy identificado con una frase de John Lennon, que, según entiendo, escribió un libro, ¿no? Pero claro, escribió como escriben todos los que no somos escritores, de lo cual te excluyo a vos, Gracias. porque vos sí Él sos es escritor. Él dice que no, pero bueno, tenemos esa discusión siempre, yo lo excluyo de esta. Pero yo creo que por lo menos llegó a hacerlo. Por ahí no era cuando empezó, pero lo logró. tener 30 libros publicados y decir que no sos escritor, sí, bueno, dale, hola. no cierra. Pero bueno, John Lennon decía así: cuando a mí se me ocurre una idea interesante, la Sí. escribo en un papelito Sí. y la guardo en un bolsillo. Sí. Cuando tengo suficientes papelitos en el bolsillo, tengo un libro. O sea, es una acumulación Es una- de conceptos. Yo escribí mi primer libro así.
el primer libro que yo escribí, que se llama Mirar de Nuevo, es una serie de ideas Sí. que surgidas a partir de atender pacientes, más que nada, que es lo que ocupa la gran mayoría de mi tiempo. Sí. Pero uno se va encontrando cosas que me parece que, bueno, encontrás algo, descubrís algo Claro, que no, te pues parece interesante, yo que te decía que el parece terapeuta valioso. es un trabajo con el otro, ¿viste? Que lo tenés ahí. Y el libro es un trabajo, hasta te diría, con uno mismo. Sí, pero... Porque a mí escribir papelitos me viene bien, ¿eh? No, sí, es verdad, pero también me- podría decirte dos cosas. Primero, atender a un paciente también es un trabajo con vos Con uno mismo. mismo, claro. También pasa. Y además, el hecho concreto de escribir un libro, yo nunca escribí un libro pensando que lo escribía para la posteridad. Siempre había un otro imaginario ahí, o Sí. yo mismo, ¿entendés? Así que siempre fue así. Escribir es una manera más de poner en claro lo que uno piensa. Y en mi caso, y en el de Demián también, porque lo hemos hablado, un intento para llegar más lejos. Claro. Porque yo... Para llegar más. Claro, Para- porque yo puedo atender 200 pacientes en un año. Sí, un libro atiende a más. Sí, sí. No sé si se entiende, pero quizás un libro puede llegar a 1 millón de personas. Claro. Y como cuando nosotros hacemos teatro o hacemos tele, ¿viste? Exactamente. Entonces, son maneras de llegar más lejos. Claro. Y llegar más lejos se llama de una sola manera. Llegar más lejos se llama crecer. Porque crecer es Sí. eso. Crecer es que tu frontera se expanda. Es Eso como el significa- arbolito, la plantita. Eso significa Más la palabra. sombra. Eso significa. ¿Qué haces, Juli? Una caramelera tengo. No, por Dios. Sí, tengo la caramelera que ¿No sería tenés tu el cerebro, cerebro ahí? con algunas temáticas que yo voy a Ay, proponer qué lindo. y ustedes hablarán. Me Lo que encanta. toca, la suerte es loca. Esa es justo para vos, Demián. Cada uno va a decir lo que quiera de esto, no tiene que ver con... Puede tener que No ver vale pero- ponerse de acuerdo antes No, ni hacer no, otra no, cosa. ni. Traiciones. Apá. No hay pregunta, ¿eh? No. Traiciones. ¿Empezás? Sí, si querés, empiezo yo. Demián tiene escrito un libro que se llama Infidelidad. Le corresponde Bueno, mirá. empezar a él. Bueno, traición Pareciera que puede tiene ser que ver. un amigo Por ejemplo, también. digo yo. Bueno, al margen del tema de infidelidad, que voy a tratar de, por ahora, no quiero hablar de esa tradición. por ahí toca después, no sé hablar qué de hay acá. tradición, de esa tradición en particular, pero la tradición me parece que lo tenemos pensado como una cosa absolutamente tremenda, ¿no? Me parece que es casi fuera el peor La de puñalada los trapera. pecados. Como que está prohibido. No, que está prohibido seguro, pero además es de las peores. Sí. Un traidor es como lo más bajo de todo. Si ahora decís que en realidad es una cosa buena, me muero muerto. No voy a decir que es una cosa buena, pero voy a decir que me parece que hay algunas situaciones Sí. donde traicionar Sí. es necesario. Epa. Porque me parece que Sí. puede haber... Usted expláyese, por favor. Ponémelo en el zócalo, te pido, por favor, Puede porque haber- necesito tenerlo escrito. Puede haber algún... Supongamos que... A ver, eso. Puede tener un sentido Poneme eso. un ejemplo. Supongamos que hay... Déjalo que se enterró una- solo. una Déjalo, a ver batalla. cómo sale. Supongamos que hay una batalla. Sí, Y está el ejército azul sí, y el ejército rojo. sí, Y yo peleo para el ejército azul. sí. Pero de repente me doy cuenta que el ejército rojo tiene razón. Que yo estoy peleando por la causa equivocada. Y que ellos están en lo cierto. Me doy cuenta de eso, no me había dado cuenta antes. Pero de repente entiendo que es así. Una epifanía. Sí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hace? ¿Qué hago? Si estoy peleando para el ejército azul y me doy cuenta. Sí. Bueno, yo creo que lo más sano es decir, voy a cambiar de bando. Voy a dejar el ejército azul Sí. y voy a empezar a pelear para el ejército rojo. ¿Y qué van a decir mis ex compañeros del ejército azul? Qué traidor. ¿Qué traidor? Sí. Yo te Van muero a- con la bota puesta, Y pero no para importa, vos es dale. un cambio de decisión. Van a decir, no, bueno, es un cambio de decisión. Sí, pero no, Y es una- no lo ves como una traición No, vos. sí lo veo como ¿O una sí? traición. Es una Ah, traición. ok. Es la definición de traición. Yo peleaba para un bando, Sí. me cambié de bando y ahora peleo para el otro que pelean en contra de este. Es una traición de acá a la A China, China. pero me parece Sí. que es lo indicado. ¿Cuál es la otra posibilidad? La otra posibilidad es que yo siga peleando para el ejército azul pensando que en realidad los otros tienen razón y peleando en lo que no, contra lo que no creo para que los que me están rodeando no me tilden de traidor. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama renegado. Sí. Un renegado es aquel que pelea por una causa en la que no cree. Saramago, en el libro El Evangelio según Jesucristo, Sí. dice, Dios perdona antes a un traidor
que a un renegado. Mirá. Y me parece que hay que tener en Un renegado cuenta... como un resentido, alguien que está en un lugar y que... Como que reniega de lo que él mismo cree. Claro. Reniega de lo Sí, que él un mismo renegado. cree. Ok. Respecto a tu pregunta anterior de cuánto tiempo pasamos juntos, esta es una de las razones por las cuales a veces prefiero no pasar tanto tiempo. Sí, yo te lo digo. Bueno, justamente, Porque me mirá, rompe la cabeza. Pará, lo que saco, bueno, ahora te doy el frasco. Sí, Pero mirá, ¿quién justo saca hablando de la papel? relación padre-hijo, infancia. Ah.